El versículo 9 y el versículo 10. Amén. El tema de nuestro mensaje yo lo he titulado Alcanzados por la misericordia de Dios. Alcanzados por la misericordia de Dios. Y vamos a utilizar, como dije, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al versículo 10, que es un pasaje muy conocido. Y dice así la palabra de Dios: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz, admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Oremos. Padre, santifícanos con tu palabra realmente. Necesitamos, Dios, que tú nos hables a través de ella, Señor. Necesitamos que tú tomes control de mí, que tome control de esta congregación, que tome control de tu iglesia que está aquí reunido para adorarte, Padre, para que tu palabra fluya en nosotros y a través de nosotros, Padre, para que nosotros podamos captar estas enseñanzas y vivir conforme a estas tu enseñanza, Padre. No me mire a mí como siempre oro, sino mire el poder de tu palabra, Señor, en la cual confío. Cantábamos ahorita que sin ti nada podemos hacer, y es una realidad, Señor. Si no estamos contigo, no podemos. Y por eso vengo ante ti, Padre, porque he alcanzado tu misericordia, porque he sido alcanzado por tu misericordia, para que me dirijas en este momento y hable a tu iglesia, Señor. En tu santo nombre, Cristo, oramos. Amén, amén. Mis hermanos, nosotros los seres humanos tendemos muchas veces a olvidar lo que somos como seres humanos en el sentido simple de la palabra. La mayoría de veces pensamos que somos buenos, siempre somos buenos. Pensamos que somos más buenos de lo que creemos que somos literalmente nosotros. Y creemos que por nuestra bondad, no que Dios tiene la obligación de bendecirnos, que Dios tiene la obligación de perdonarnos, pensamos nosotros, porque creemos que somos buenos. El problema es que nosotros olvidamos, o no sabemos, o no entendemos, o no queremos aceptar que nosotros no vivimos de Génesis 2 para atrás, cuando el ser humano era totalmente inocente. Olvidamos que vivimos de Génesis 3 para acá, cuando todos nosotros hemos caído en pecado. El único ser humano, aparte de Cristo, claro está, ser humano común y corriente, que era totalmente inocente, era Adán y su esposa Eva, y ambos decidieron desobedecer a Dios en su completa inocencia. Y luego de ese momento para acá, todos hemos caído bajo la esclavitud de ese pecado, porque esa es la naturaleza pecaminosa nuestra. Si hubiese sido tú o hubiese sido yo que estuviera allá en vez de Adán y Eva, yo creo que sería mejor, porque no hubiésemos comido el árbol completo contigo, ¿no? Porque esa es la naturaleza literalmente nuestra. En nosotros no hay nada bueno. A partir de ese momento no existe una sola cosa que haya bondad natural en nosotros. Ni queremos buscar a Dios. Y me gustaría que veamos esto tratando en nuestro pasaje. Lo vamos a tratar de atrás para adelante, no de adelante para atrás, debido a que siento que como la suma y la multiplicación, el orden de los factores no altera el producto, no altera el resultado, y por eso quiero que veamos esto desde el versículo 10 primero y luego el versículo 9. Teniendo en cuenta que de nuestro versículo 10 es que he tomado el tema de nuestro mensaje, el cual, vuelvo y repito, es alcanzados por la misericordia de Dios. Y dice así el versículo 10 de nuestro pasaje: Vosotros que en otro tiempo no erais ¿qué? Pueblo, pero ahora ¿qué?
sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora que habéis alcanzado misericordia. Y quiero iniciar definiendo qué es la misericordia de Dios. Un autor llamado Wayne Grudem define la misericordia como la bondad de Dios hacia los que están afligidos, hacia los que están angustiados. Es decir, la bondad que Dios tiene sobre todos nosotros. Otra definición de misericordia es literalmente el amor que Dios derrama en nosotros y nos perdona cuando debiera condenarnos, porque todos nacimos condenados. Es decir, que la misericordia de Dios es la parte del amor de Dios que nos quita el pecado, el castigo que nosotros merecemos y nos perdona por su amor, por su misericordia. Todos nosotros no debiéramos ir al infierno, debiéramos estar ahora mismo en el infierno. Todos nosotros. Ninguno de nosotros se ha comportado nunca bien. Nunca se ha comportado correcto. Hemos fallado toda nuestra vida. Toda nuestra vida hemos transgredido la ley pura, santa, perfecta del Dios eterno. Y por tal razón merecemos un castigo eterno, recibiendo toda la ira perfecta de ese Dios. Y para que nosotros los creyentes podamos valorar esto, es necesario ver lo que éramos antes, porque ahí estábamos nosotros. Nos olvidamos que nosotros debiéramos estar castigados. Pero ahora, ¿qué pasa? Somos diferentes. Nuestro pasaje dice que antes, en otro tiempo, éramos ¿qué? Nada, no éramos pueblo, era la palabra correcta. No éramos pueblo de Dios. Es lo que dice el apóstol Pedro aquí claramente. Tú y yo no éramos pueblo de Dios. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero eso es Pedro no está diciendo algo nuevo. Pedro no está diciendo algo que toda la Escritura lo dice una y otra vez. Nosotros los gentiles, ninguno de nosotros pertenecíamos al pueblo de Dios. No obstante, todavía el pueblo de Dios, Israel, que rechazó a Cristo, no era ni pertenecía al pueblo de Dios en el sentido literal. No eran ellos pueblo de Dios. Hasta que Cristo, Jesús, vino a nosotros y nos llamó. Y nosotros, por la misericordia de Dios, o mejor dicho, como vimos hace un tiempo atrás, por el poder del Espíritu Santo que nos regeneró a nosotros, pudimos tener fe para aceptar el llamado de Cristo Jesús. Amén. De manera tal que recibimos el regalo de la salvación. Entonces, ¿qué éramos en otro tiempo? Porque no éramos pueblo de Dios. El apóstol Pablo nos dice que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Es por esto que nosotros vivíamos ¿en qué? En los deseos de nuestra carne, lo que nuestro cuerpo nos pedía, lo que nuestro cuerpo quería que hagamos, pero además en la vanagloria del mundo, lo que el mundo nos ofrece, nos oferta, nos da a cada momento, pero también en los deseos de nuestros ojos. Queríamos todo lo que nos pasaba por delante y deseábamos todo lo que le veíamos. Teníamos ese problema. Y queríamos todo eso para disfrutar sin pensar en el fracaso que venía detrás. Pero ahora dice Pedro que somos ¿qué? Pueblo de Dios. Antes no éramos, pero ahora en Cristo somos pueblo de Dios. Ya no somos hijos de ira, ya no somos enemigos de Dios. Me encanta que el apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 1, él dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que ya somos justos, ya somos perfectos ante los ojos de Dios por la fe que hemos depositado en Jesucristo. Ante los ojos del Padre somos perfectos porque cuando aceptamos a Cristo, su naturaleza santa, pura, divina, fue puesta en nuestra cuenta. Y por eso
somos ahora, ¿qué? Familia de Dios. Y el apóstol Pablo dice más adelante, en la misma carta a Romanos, en el capítulo 8, versículo 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Y cuáles son estos? ¿Son todo el mundo? ¿Son los que dicen que somos cristianos? No, los que no andan conforme la carne, sino conforme al Espíritu. Para esto no hay ningún tipo de condenación. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. Y una pregunta lógica y sensata es cuando nosotros empezamos a ser pueblo de Dios. Ya yo de una manera indirecta ya dije cuándo es esto, pero quiero recalcar. El momento que nosotros empezamos a ser pueblo de Dios, de la familia de Dios, fue cuando creímos en la obra expiatoria de Jesucristo, en la obra de purificación de Cristo, en la obra que nos limpió a cada uno de nosotros, en la obra perfecta que hizo Jesucristo, la cual es suficiente y toda poderosa para pagar la libertad de cada uno de nuestros pecados y presentarnos limpio, puro, sin mancha ante nuestro Padre Celestial. Es algo maravilloso. Otra pregunta lógica que podríamos hacernos nosotros es ¿por qué ahora somos pueblo de Dios y antes no lo éramos? Porque en nosotros no hay nada bueno. No existe nada bueno. A veces creemos que sí, porque hacemos cosas buenas en el sentido humano, pero en el sentido perfecto para la gloria de Dios no podemos hacer nada así. Entonces, ¿por qué ahora somos pueblo de Dios? La respuesta nos dice el apóstol Pedro en nuestra epístola, en nuestra carta que estamos leyendo, porque ahora hemos sido alcanzados por las misericordias de Dios. Nunca fue por mi mérito, nunca fue por tus méritos, nunca ha sido por nuestras cualidades, nunca ha sido porque nosotros nos portamos bien un día, nunca fue porque ayudamos a alguien, nunca ha sido por esto. Ha sido únicamente porque hemos sido alcanzados por las misericordias de nuestro Señor y Salvador. Es solo por eso. La misericordia de Dios cayó en cada uno de nosotros. La obra de salvación que la hizo Cristo. Él fue que se puso como propiciación, es decir, como sacrificio para aplacar la ira de Dios que debe caer en cada uno de nosotros. Pero además de eso, el Espíritu Santo vino a nosotros, trabajó en nuestro corazón, nos puso un corazón de carne para regenerar nuestro corazón y ¿qué? Y poner fe en nosotros para nosotros poder aceptar la obra salvadora de Jesucristo. De manera tal que en ese momento tengamos toda la misericordia de Dios puesta en nuestra cuenta. El apóstol Pedro, desde el inicio de esta epístola, nos viene diciendo esto. Nos viene diciendo que somos lo que somos por las misericordias de Dios. En el capítulo 1, en el versículo 3, nos dijo esto cuando dijo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, ¿qué hizo? Nos hizo renacer para una esperanza viva y por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es por la misericordia de Dios que somos una nueva criatura. Hemos sido renacidos por la misma misericordia de Dios. Ahora, como pueblo de Dios, ya hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios, tenemos que entender claramente que ahora somos diferentes. Tenemos que entender claramente que ya no somos como antes, que no debemos vivir como antes, que no debemos adaptarnos a las cosas que hacíamos antes. Nuestro mundo ahora es totalmente diferente. Y con eso en mente, yo quiero que leamos el versículo 9 de 2 de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2. El versículo 9 dice: mas vosotros que sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable. Mas ustedes, dice el apóstol Pedro, mas ustedes, no los que están en desobediencia de la palabra de Dios, como nos enseña en el versículo anterior, el versículo 8, que nos dice que al final del versículo 8 dice que los que han sido destinados para esto, los que están en desobediencia han sido destinados para esto. ¿Para qué? Para ser desobedientes. Pero ustedes no. Pero ustedes están en Cristo, no.
Ustedes en otro tiempo no eran pueblo de Dios, pero ahora por la misericordia de Dios sí son pueblo de Dios. Han alcanzado o han sido alcanzados por la misericordia de Dios. Por tal, no debes ser ni debes vivir en desobediencia. No debes vivir como los anteriores. La piedra principal no te cayó a ti para desmenuzarte, tú caíste ante ella y te quebrantó tu corazón para aceptar a Cristo. Es todo lo que pasa. Y este más, vosotros, que utiliza la versión Reina Valera aquí, otras versiones dicen, pero ustedes, pero vosotros, nos enseña un contraste bien, pero bien marcado, una diferencia totalmente clara. ¿Entre quién? Entre nosotros los creyentes y los otros. Hay una diferencia bien clara entre el versículo 8 y el versículo 9, porque dice el versículo 8 que los que tropiezan con la palabra de Dios son desobedientes de la misma, pero nosotros no. Nosotros no podemos ser desobedientes de la palabra de Dios. Y miren, mis hermanos, el creyente verdadero, el creyente maduro, el creyente bíblico, el creyente que aceptó a Cristo, ahora mismo no es que es medio diferente al del mundo, no es que está cambiando poco a poco. Lo que dice el Señor a través del apóstol Pablo es que es totalmente diferente. No existe una línea de claroscuro en Cristo Jesús. O eres tiniebla o eres luz. No es que, estoy en tiniebla y estoy caminando hacia la iglesia. Eso no existe. Esto es una falsedad. Por eso muchos que dicen que están camino a la iglesia, que están camino a Dios, cuando venga Cristo se mueren, se van a quedar en la puerta del cielo y irán al infierno. Porque no existe esto. El creyente es totalmente diferente. No puede vivir mezclado. No puede vivir diluido. No puede. ¿Por qué? Porque eres luz. Y las tinieblas no pueden, no permanecen ante la luz de Cristo que se supone que está en ti. Es por esta razón, mis hermanos, como dice el comentario de la Biblia Reformada, y cito, leo, dice que el apóstol Pedro utiliza términos del Antiguo Testamento en este versículo 9, referente al pueblo de Dios, Israel de la antigüedad, para ahora que referirse a la iglesia del Nuevo Testamento, es decir, a nosotros. Y esto él lo hace para que veamos la continuidad del Israel del Antiguo Testamento en la iglesia del Nuevo Testamento. En otras palabras, para que veamos la continuidad del verdadero Israel espiritual en Cristo, el representante de la iglesia, como el único pueblo de Dios. Es decir, que lo que Pablo está haciendo es enfocándonos a nosotros, que nosotros somos tan santos, igual como era el Israel en el Antiguo Testamento, cuando estamos en Cristo Jesús. Somos un pueblo totalmente diferente. Y yo no sé si ustedes han leído el Antiguo Testamento, se han detenido a leerlo, pero ustedes verán que el Señor le pide a Israel cosas que no permite que hagan, como no comer algunos alimentos, como usar la vestimenta de una manera u otra. Y esas cosas, ¿para qué? Para que se note la gran diferencia del pueblo de Dios y los demás pueblos. Esas leyes ceremoniales ya no están. Hoy en día han sido abolidas en Cristo Jesús, pero el creyente en su carácter, en su manera de ser, es totalmente diferente a los hijos de ira, a los hijos de desobediencia, a los otros. Entonces, como nosotros, si somos creyentes, somos diferentes, porque hemos alcanzado, o hemos sido alcanzados, mejor dicho, por la misericordia de Dios. Dice Pedro que nosotros creyentes somos ¿qué? Linaje escogido. Me encanta esa palabra. Me encanta porque yo no sé si aquí hay gente que juega pelota, pero a mí me gusta un chico el escogido. Me gusta un chico el escogido. Y digo, no, soy equipo de Dios. Mentira, no me encanta por eso. Es relajando que estoy. Pedro identifica a los creyentes en Cristo como escogidos, como si fuéramos entresacados de los del mundo. De manera que los creyentes, nosotros podemos apoyarnos totalmente en la soberanía y el poder todopoderoso, valga la redundancia,
de nuestro Dios que nos escogió a nosotros para ser parte de su familia. Amén. Podemos apoyarnos en su soberanía, no en nunca en nuestras fuerzas. Somos lo que somos por la misericordia de Dios que nos escogió a nosotros. Esto es maravilloso. Mire, el pensar que soy escogido por Dios, el pensar que Dios nos escogió ante otras personas. A veces yo me he puesto a analizar mi vida anterior y mi vida con algunas personas del mundo, y en el sentido moral humano hay muchísima gente mucho mejores que yo, muchísimas, pero Dios tuvo misericordia por mí, me escogió a mí. Dios tuvo misericordia por ti y te escogió a ti en su soberanía por algo que no entendemos claramente, aunque Pedro mismo nos dice que fue por el preconocimiento de Él, por su misma misericordia. Nos dice el capítulo 1, el versículo 3 en adelante. Y quizás lo que Pedro quiere que veamos es que la elección o la salvación, mejor dicho, es absolutamente decisión única de ¿quién? De Dios. Tú no hiciste nada para ser salvo. Yo sé que eso choca contra nuestro ego, contra nuestro orgullo. Creemos que fui yo que hice esto, que yo lo otro. No, tú no hiciste nada. El que te escogió antes de la fundación del mundo fue Dios. El que te predestinó fue Dios. El que dice aquí que te escogió como linaje de Dios, familia de Dios, fue Dios. El que hizo la obra de salvación fue Dios en la persona del Hijo. El que aplica la obra de salvación en tu vida es Dios en la persona del Espíritu Santo. Nada hacemos nosotros para salvación. Fue el mismo Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra, que decidió derramar su misericordia en nosotros para escogernos a nosotros, para que en su soberanía tú y yo seamos familia de Él. Amén. Para que en su soberanía tú y yo seamos hijos de Él. Amén. Para que en su amor nosotros tengamos libre acceso al trono de su gracia por Cristo Jesús. El entender la verdad de esto provoca que nosotros, los creyentes, los escogidos de Dios, empecemos a vivir ¿en qué? En santidad por amor a Dios. Cuando entendemos esto, nos esforzamos para vivir en santidad, porque sí, nuestra santidad depende de nuestro esfuerzo. Es el Espíritu Santo que lo hace, pero es de acuerdo a nuestra entrega a la palabra de Dios, de nuestra entrega que hacemos para Dios. Y por eso cuando uno entiende esto, en vez de menguar, en vez de crecer, uno vive agarrado de la gracia de Dios y se esfuerza más para vivir en santidad, para ver y disfrutar de nuestro Dios santo cada vez más. Esto nos hace vivir de una manera que literalmente mostramos a Cristo con cada uno de nuestros comportamientos. Cuenta la historia de Alejandro el Grande, el conquistador griego que le inició el pueblo conocido en los años 300 a.C. Y cuenta la historia que estaban en guerra y había un soldado que estaba asustado en medio de la guerra. Alejandro el Grande pues se acercó al soldado para darle ánimo y le hizo una pregunta que le sorprendió a Alejandro. La pregunta es: ¿cuál es tu nombre? Y el soldado dijo: Alejandro. Alejandro el Grande le dijo: el que me tocayo. Alejandro el Grande le dijo directamente a esta persona: o cambias de nombre o te comportas como un Alejandro. O cambias de nombre o te comportas como un Alejandro. Y en pocas palabras, para nosotros los creyentes en la obra de Cristo, si te llamas creyente a ti mismo, si te llamas cristiano a ti mismo, si te consideras del linaje escogido de Dios y vives de una manera no como hijo de Dios, yo te recomiendo que te cambies de nombre. O cambias de nombre o vives como un cristiano. O cambias de nombre o vives como lo que dice Dios que eres, un hijo escogido por Él. Vives como debes, tienes que vivir, tenemos que vivir como un hijo digno de Dios, como un pequeño Cristo. Es lo que significa la palabra cristiano literalmente. Que Cristo se ve en tu vida. Pedro ve en los creyentes. Pedro ve a los creyentes como cuerpo de Cristo, es decir, que nos ve a nosotros los creyentes como la iglesia. Pero él no ve como una iglesia que fue totalmente escogida por Dios.
que Él fue que Dios dijo que Él edificará ¿qué? Su iglesia. Y nos enseña su palabra que el Señor es quien añade a su iglesia ¿quién? Lo que antes de ser salvo. Porque el que escoge, el que une a su iglesia, el que salva es Dios. Dios te salvó a ti para que tú seas un pueblo santo. Dios te escogió a ti para que tú seas y entienda que eres escogido por Él. Es por eso que dice aquí el apóstol Pedro, también hablando de la misericordia de Dios que cayó en nosotros, que nosotros los creyentes somos que también real sacerdocio. Y aquí Pedro hace una combinación de la realeza, que es decir, que es proviene del rey, pero también con ¿qué? Con sacerdocio que proviene de ¿qué? De los sacerdotes. En la identificación anterior les dice el linaje escogido, es decir, primero linaje, este término es un término real de una estirpe, de una casta específica, de una realeza pura, de algo, que eres familia del Rey de Reyes y Señor de Señores, que eres de esta familia real. Y Pedro lo combina ahora, la realeza, con el sacerdocio, algo que en el Antiguo Testamento era totalmente improbable. ¿Y por qué? Porque la descendencia de los reyes venía de la descendencia davídica de David, de la tribu de Judá específicamente, en el caso de Israel del sur. Pero la descendencia sacerdotal venía de la tribu de Leví, específicamente de los hijos de Aarón, y no había nadie que tenga esta descendencia. Era imposible tener esta descendencia. Pero lo que quiere que nosotros entendamos, como el nombre de Jesús, el Cristo, en él fungen tres títulos. ¿Cuál título? El Mesías, que significa el Cristo, le funge el título de profeta, rey y sacerdote. Y ahora nosotros, como somos pueblo escogido de Dios, ¿qué somos? También somos profeta, somos rey y sacerdote de Cristo Jesús. Y por eso es que él dice aquí que no solo que somos linaje escogido, sino que somos real sacerdocio del mismo Señor. Es decir, que nosotros los escogidos, por las misericordias de Dios, fuimos escogidos para ser reyes, para ser reinas en el caso de las damas, para ser sacerdotes de Dios, para gobernar y servir a la vez. Para gobernar y servir a la vez. Las dos cosas al mismo tiempo. Gobernar como un hombre, como un emperador, como un embajador de Cristo aquí en la tierra, pero también para servir en las cosas espirituales de Dios aquí en la tierra. Porque como dijo Pedro, nos enseña Pedro al principio de esta epístola, Dios nos está edificando, con nosotros, edificando ¿qué? Su iglesia. Cuando vamos al versículo 5 de nuestro pasaje, dice que él dice el Señor, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Es un mandato ahí. Debes tú edificarte, crecer, en este caso, como una casa espiritual de Dios, ser un bloque, una piedra de la casa de Dios, pero debe crecer como un sacerdocio santo. Es tal como nos dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, en el versículo 6, que el apóstol Juan nos dice lo siguiente. Él dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán ¿qué? Sacerdotes de Dios y de Cristo, y ¿qué harán? Y reinarán con él 1000 años. Las dos cosas, serán sacerdotes de Dios y reinaremos con él por 1000 años. Además, por las misericordias de Dios podemos ver en esta epístola, en esta carta del apóstol Pedro a la dispersión, a los cristianos que estaban dispersados. Él dice que nosotros creyentes también somos ¿qué? Nación santa. Una nación que está formada por ciudadanos una nación está formada por ciudadanos de una zona, de un pueblo, de una raza específica, con unos estatutos y reglamentos específicos, y todos están enfocados y se esfuerzan por el bienestar de la sociedad en conjunto. Ahora bien, los ciudadanos de la nación santa, que somos en Cristo Jesús,
No estamos limitados por un espacio de lugar, por una nación, por una cultura, por un color de piel. No estamos limitados por un idioma, no estamos limitados por eso. Estamos dispersados en todo el mundo, en todas las épocas, en todos los lugares. Pero estamos dispersados para vivir conforme los reglamentos de la nación de nuestro Rey, que es Jesucristo. Es por eso que dice que somos ¿qué? Nación santa, apartados para el servicio de Dios, en cualquier lugar donde te encuentres, no solo aquí en la iglesia. Somos nación santa para servir a Dios en todos los lugares, en todos. Y aquí después de esto, el apóstol Pedro llega a lo que para mí es el clímax de la belleza de la misericordia de Dios en nosotros los creyentes. Dice, porque el pasaje dice algo precioso. Y es que no solo dice que somos todo eso, sino que somos un pueblo adquirido por Dios. Un pueblo adquirido por Dios. Una nación santa que fue comprada por Dios. Un real sacerdocio que fue comprado por Dios. Un linaje escogido que fue comprado por Dios. Para que tú seas, para que yo, para que nosotros seamos de la familia de Dios, de la nación de Dios, tuvo que haber una transacción, podríamos decir entre comillas, económica para que nosotros seamos pueblo de Dios. Tuvo que haber una compra para que tú y yo pertenezcamos al cuerpo de Cristo. Esto no fue gratis. Para ti, para mí es gratis, pero para Dios no. Para a ti y a mí no nos costó nada ser parte de la iglesia de Dios. No hicimos nada, pero a Dios sí le costó. A Dios le costó pagar un precio para que su misericordia pueda caer en cada uno de nosotros. No solo la misericordia común que hay en todos los seres humanos, sino la misericordia especial, como un hijo, como un hijo de Dios, no como una criatura de Dios. Esto, mis hermanos, es súper maravilloso. ¿Tú entendiste lo que estoy diciendo? Dios está diciendo que Él te compró. Amén. Dios dio un precio por ti. Un precio que no es un precio por el valor tuyo o mío en sí, sino es un precio por el valor de quien compra a quien compra. El precio del valor es Dios mismo. No es un precio por lo que vales tú, lo que valgo yo, es lo que vale Dios. El precio por la liberación de nuestra transgresión es un precio eterno, es una deuda que literalmente nosotros no podríamos pagar, ni podemos pagar. Porque, como dijimos ahorita, todos fallamos, todos pecamos, todos nacimos destituidos de la gloria de Dios. Nadie de ninguno nos buscaba a Dios. Entonces, no podemos pagar este precio eterno. Toda nuestra vida hemos ofendido a Dios, hemos hecho cosa mala contra Dios, y por tal razón solo uno santo, solo uno perfecto podía hacer esto. Y esa es la razón por la que el Hijo de Dios, que es eterno con Dios, decide venir al mundo, vivir una vida perfecta, pura, santa en este mundo sin pecado, y luego entregar su cuerpo en una cruz por ti para pagar el precio por ti. Por eso que dice la Biblia que una de las últimas palabras de Cristo en la cruz del Calvario fueron: consumado es, tetelestai. Significa todo ha sido pagado. Cristo pagó el precio para tu liberación. Cristo fue el que pagó el precio para que las misericordias de Dios cayeran sobre ti, cayeran sobre mí. Es por eso que una canción reza, canta, dice: nunca sabré cuánto costó ver mi maldad en esta cruz. Nunca lo vamos a saber, porque nunca seremos como Dios. Si Dios iba a salvarnos, lo que estoy diciendo es que Dios obligatoriamente, en la persona del Hijo, tenía que hacer su vida. Obligatoriamente, no había otra opción. Para como ser humano, igual como tú y yo, ser tentado en todo como tú y yo, vivir una vida como la tuya y la mía, pero sin pecado,
poder ser suficiente para pagar la deuda de nuestra iniquidad, para pagar la liberación de nuestra condena, para pagar Él por nuestra transgresión. Y esto, mis hermanos, Cristo pagó por mí. Cristo pagó por mí. Para que la misericordia del Dios eterno caiga en nosotros por toda la eternidad. El sacrificio de Cristo es algo incalculable, mis hermanos. Nosotros no lo podemos calcular. Nosotros no lo podemos ni entender. Es un pago que salda varias cosas en nuestras vidas, por varias cosas. Pero hay dos cosas que para mí son sumamente importantes que debo recalcar acá, y es que nos perdona y nos justifica. Nos perdona de lo que hemos hecho para con Dios y nos justifica. Nos perdona por su misericordia y nos justifica por su gracia. Es decir, mis hermanos, que la misericordia de Dios, ¿qué es lo que hace? Nos saca, nos quita, nos libera del castigo que tú y yo merecemos por la eternidad. Pero la gracia de Dios, ¿qué hace? Nos regala lo que no merecemos. Amén. ¿Y qué es? Una vida, una relación con la eternidad. Nos hace totalmente justo a cada uno de nosotros. Esto es precioso. Esto es maravilloso. El Padre a ti y a mí lo hizo justo. Personas malas, personas sucias, personas asquerosas, personas que debiéramos estar recibiendo el castigo de cada pecado que hemos hecho, de cada mentira que hemos dicho, de cada cosa mala que hemos pensado, de cada cosa que no hemos hecho, cada cosa buena que no hemos hecho. Debiéramos estar recibiendo todo eso. Pero nuestro Dios nos ama tanto que envió a su Hijo a vivir la vida que tú y yo no podemos vivir, para luego morir la vida que tú y yo no podemos vivir, para darnos la justicia que tú y yo no nos merecemos, por su misericordia. Esto es precioso, mis hermanos. Somos hechos justos ante los ojos de Dios, y esto es parte del precio que Él, Jesús, tuvo que pagar. Dios tuvo que pagarse a sí mismo. Nosotros, hay gente que cree que Cristo vino al mundo para morir, para pagar el precio a Satanás. No. Cristo vino a morir para pagar el precio a Dios, para que la ira de Dios no caiga sobre nosotros, porque la ira de Dios caerá sobre Satanás. Él no se va a escapar, ya Él está condenado. Dice el pasaje acá, este precio lo que hizo Cristo, dice que fuimos adquiridos, comprado por Dios, para que por su misericordia, nosotros poder anunciar, escuchen esto, anunciar las virtudes de aquel que hizo, que nos llamó a nosotros de las tinieblas, de la oscuridad, de donde estábamos anteriormente, ¿a dónde? A su luz admirable. Esto nos deja ver que la elección y el llamado del pueblo de Dios va más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Es mucho más grande de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. No es solo que Dios nos salvó a nosotros por creer en Él, que es una bendición, es maravilloso. Ya soy salvo, no recibiré la condenación que merezco, iré al cielo, es algo precioso esto. Pero además de esto, Él te escogió, nos escogió a nosotros, nos hizo nación santa a nosotros, para que nosotros anunciemos, proclamemos las virtudes de Jesucristo. Amén. Hablemos de sus cualidades, hablemos de la belleza de Él, de su nombre, de lo que Él hizo por cada uno de nosotros. ¿Y para qué? Para que nosotros, que antes éramos hijos de ira y ahora que somos hijos de Dios, cuando proclamemos el nombre de Cristo, cuando proclamemos la palabra de Dios, cuando proclamemos su obra a las demás personas, otros también que Dios escogió, sean alcanzados por la misericordia de Dios a través de nosotros. Esto es maravilloso. Que Dios nos escoge para que seamos instrumentos de Él, para predicar de Él. Yo no sé si alguna vez tú le has dado mente a esto, pero Dios nos manda a nosotros a hacer lo que solo Él puede hacer. ¿Tú puedes salvar a alguien? No. Pero Dios te manda que le predique para que las personas sean salvas. ¿Tú puedes condenar a alguien? No.
Pero Dios te manda para que le predique a la persona para que sepa que son condenadas y no su carne. No podemos hacer eso. Dios nos escoge para que hablemos de Cristo. Eso fue lo que Dios hizo en nosotros. Para que estemos predicando en todo momento, a cada instante, a tiempo y fuera de tiempo. Para que esas personas que están en el mundo, los hijos de ira que están allá, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, compañeros de clase, compañeros de trabajo, si es por la misericordia de Dios, si son escogidos por Dios, ellos también sean alcanzados por esa misericordia. Y al igual que nosotros, tengan la misma certeza que tenemos nosotros, que hemos sido sacados de las tinieblas para la luz admirable de Cristo. Todos los creyentes estamos llamados a dar testimonio de Cristo. Todos nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio a cada persona que está a nuestro lado. Dios te escogió para hablar del poder del acto salvífico de Jesús que Él hizo por nosotros. Fue para eso. Tú eres un embajador de Cristo, una embajadora de Cristo. Tú debes ser luz, debes ser sal. Perteneces a la luz de Cristo, por tanto debes darle luz a las personas. Para eso fue que Dios te escogió a ti, no solo para ser salvo, fue para salvar a otros a través de ti y de mí también. Porque has sido alcanzado por la misericordia de Dios, tú eres un ente de luz. Tú has sido escogido para ser sal en este mundo, para darle sabor, para darle sentido, para purificar este mundo con las palabras santas y poderosas de nuestro Dios. Tú has sido escogido para ser un reflejo vivo, visible, claro de Cristo Jesús, de manera tal que Cristo le amanezca a nosotros. Qué privilegio tenemos nosotros, mis hermanos. Qué honor tenemos cada uno de nosotros. Que las misericordias de Dios cayó sobre nosotros. Que las misericordias de Dios nos perdonó a nosotros. Que las misericordias de Dios nos escogió a nosotros. Nos hizo un real sacerdocio, nos hizo una nación santa. Pero no solo esto, nos escogió para hablar de nuestro Rey, de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de Jesucristo, para que otros también puedan por esas mismas misericordias encontrar salvación. Los alcanzados por la misericordia de Dios son portadores de la misericordia de Dios. ¿Escuchaste esto? Los alcanzados por la misericordia de Dios son portadores de la misericordia de Dios. Así que por el amor de Cristo, si tú eres creyente, predica a Cristo. Si tú eres creyente, mi hermano, mi hermana, vive la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarle a guardar todas las cosas que Cristo nos ha dado en su palabra revelada en la Biblia. Como yo me considero parte de la familia de Dios, por la misericordia de Dios, no porque lo merezco, no mucho menos porque lo gané, porque nunca lo ganaría, ni mucho menos porque me mantengo, porque nunca me mantendría. Ha sido por la misericordia de Dios. Y como yo me considero parte de esta familia de Dios, quiero decirte a ti, si estás aquí sin Cristo, que te deje bañar de su misericordia. Que te deje bañar de su misericordia. Que le creas a Cristo, que creas en su sacrificio, que creas que lo que Él hizo es totalmente perfecto, válido para la salvación de cada uno de nuestros pecados, para la salvación de nuestras almas, para el perdón de cada uno de nuestros pecados. Su sacrificio es totalmente suficiente. Solo Cristo basta, dice la canción. Es solo Él. Así que te pido de corazón que recibas la salvación, que recibas a Cristo, que recibas la libertad, que le digas sí a Cristo, que le digas a Cristo que te bañe con su misericordia para que tú, al igual como cada uno de los creyentes, seamos linaje escogido, seamos nación santa, seamos un pueblo adquirido, comprado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo para anunciar las virtudes de Él, que nos llamó de las tinieblas a la luz agradable. Oremos. Padre, gracias, Dios. Gracias porque realmente nosotros, yo primero, no me merezco acá.